Está escrito en el libro Tzofnat Ba'aneach algo muy interesante sobre nuestro patriarca Abraham Avinu en Perashat Hayé Sará, Perek 24, versículo 1. Muy curioso esto porque dice que nuestro patriarca Abraham Avinu tuvo en su vida 4 etapas. Primero sabemos la primera etapa de nuestro patriarca Abraham cuando tenía 3 años, que conoció a su creador y supo quién es su creador. En esa etapa de Abraham Avinu es como la etapa de tener la fe y saber que existe un Dios, saber que todos estamos hechos por Él y para Él. La segunda etapa fue cuando llegó a los 52 años, que entonces dice el Midrash que él estudiaba Torah en esa época. Entonces de repente del tener fe, empezó esa fe a entrar en la práctica, a estudiar y analizar y profundizar las leyes de qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y dice que la tercera etapa era cuando llegó a los 75 años, que entonces empezó en el cumplimiento de los preceptos, en aprender, entender y empezar a cumplirlos, porque empezó a irse a Israel, a empezar a cumplir las órdenes de Hashem. Y la cuarta etapa fue cuando llegó a los 100 años, que se le hizo el Brit Milá, que llegó a ser como más apegado a Dios y pasó a ser parte de él. Estas 4 etapas en la vida de Abraham Avinu, en realidad si nos ponemos a ver, son 4 etapas en la elevación personal de cada uno y uno para poder acercarse a su Creador y entenderlo, conocerlo y ser parte de él. Cuando la persona comienza, primero tiene que comenzar en qué yo creo, por qué creo en él, en los principios de la fe y entender qué es lo que es Dios, qué es lo que nosotros hacemos en este mundo, cuál es nuestra misión en este mundo dentro de una creación tan bonita del Todopoderoso. La segunda etapa es entender qué Él quiere de nosotros, estudiar y aprender los preceptos, que es el estudio de la Torá. Pero después que uno estudió y ya sabe que existe un Dios, llega la parte práctica de empezar a cambiar la vida, cumplir todo lo que uno estudió y ponerlo en la vida día a día. Pero con eso no es suficiente, queremos un nivel más cercano de apegarse a Dios, de hacer como un pacto con Él y que eso ya es un nivel espiritual alto, que es el Brit Milá, que es lo que Abraham Avinu hizo con Dios, que sabemos que la palabra Brit es como un pacto, es como una sociedad y una unión con el Todopoderoso. Estas 4 etapas, si uno las pone en la práctica y trabaja en función a estas 4 etapas, va a poder con mucha facilidad avanzar. Porque a veces uno empieza a cumplir los preceptos, los cumple los preceptos, pero no entiende ni por qué lo hace. Entonces sucede que quizás él lo cumple porque así le enseñó su papá, pero transmitírselo a su hijo va a ser muy difícil. O hay veces la persona cumple los preceptos y por decir estudia la Torá y no sabe, no tiene bien clara la base de la fe nuestra en Dios. Entonces a veces de repente se pone a preguntar, pero yo por qué tengo que hacer esto, yo por qué tengo que estar en esto. Entonces ese tipo de preguntas que uno se hace es porque las bases no están bien firmes. Por supuesto que uno no tiene que esperar a los 75 años para empezar a cumplir la Torá, porque nosotros ya pasamos por estas etapas, ya nacimos en la etapa cuarta después que él se hizo Brit Milá. Y por eso a cada judío hoy en día se le hace el Brit Milá a los 8 días, porque uno ya nació después de cumplir estas 4 etapas y uno nace cumpliendo los 613 preceptos. Pero es importante que aunque uno nace, uno debe profundizar y estudiar y pasar por estas 4 etapas para que esas bases que él recibió sean bien sólidas, sean bien fuertes y las pueda transmitir también a sus hijos y a sus descendientes. Amén.